otra reforma que va en el mismo paquete, en donde se habla de poner un alto al nepotismo al impedir que una persona pueda ocupar un cargo de elección popular, también hay que decirlo, porque así lo mencionó la presidenta de la República, un cargo que haya ostentado un pariente directo. ¿Cuáles son los alcances y cuáles pueden ser los efectos de estos cambios legales? Está en la línea telefónica Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, experto en estos temas. Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Primitivo? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Pues igualmente un gusto saludarte, Arturo, y preguntarte, ¿qué te parece este cambio a la ley, este cambio, vamos por partes? Primero, el tema de la cancelación de la reelección legislativa y de presidentes municipales. Un asunto que, pues, al que todavía no nos acostumbrábamos, ¿no? Porque pues la reforma entró en vigor hace muy poquito tiempo y prácticamente la presidenta la borra de un plumazo porque eso es lo que va a ocurrir en los hechos. ¿Qué te parece? ¿Está bien el hecho de tener legisladores solamente por 3 años? ¿Va en contra de la profesionalización? Tenemos un Congreso, pues la verdad, muy improvisado y así ha sido durante los últimos tiempos. ¿Qué opinas? Bueno, pues es claro que a la presidenta no le gusta la reelección, Ujú. es algo que ya había señalado desde hace varios meses. No estoy completamente seguro si desde la campaña lo empezó a señalar o posterior a que obtuvo su triunfo Ujú. empezó a hablar de la reforma de la no reelección. A mí me parece, uno, no es una reforma necesaria ni es un tema prioritario, claramente para ella sí, por eso Sí. digo que no le gusta la reelección, pero no es algo que nuestro sistema lo necesite así como algo urgente. Creo que sí lo lamento porque nos costó mucho trabajo quitarnos ese atisbo de que la reelección era mala per se, algo que venía desde luego desde la Constitución de 1917, desde que se aprobó, después de pues esta lucha antireeleccionista que se vivió, pero que finalmente hace apenas algunos años, en 2014, regresó la reelección de manera acotada Ujú. para cargos legislativos y para cargos municipales y que apenas se venía sentando. Y digo apenas se venía sentando porque, por ejemplo, los y las senadoras apenas en 2024 fue la primera vez que tuvieron la posibilidad de reelegirse. Y yo creo que la reelección de esta forma acotada nos ayuda no solo a la profesionalización de la función y no solo a evitar simulaciones y el chapulineo, sino también a generar un esquema de rendición de cuentas. Claro. Desde luego, como está regulada la reelección en México, pues le daba mucho poder a los partidos políticos porque los partidos políticos son los que tenían la decisión final y absoluta sobre quién se podía reelegir o no. Pero bueno, son estas figuras que se tienen que ir ajustando para bien y que yo creo que sí era una figura positiva. Muchos países del mundo permiten la reelección, una reelección controlada, acotada, bien regulada como estaba en México. Y bueno, yo por eso creo que no solo no es una reforma necesaria, yo sí lamento que se prohíba la reelección en estos términos porque creo que podía ser algo positivo en la medida en la que se vaya sentando y nos vayamos acostumbrando a ellas porque generaría rendición de cuentas. Ese es el punto, uno de los puntos fundamentales, Arturo. ¿Cómo se le puede reclamar a un funcionario que elegiste si al final, pues él ya sabe que tiene 3 años y se va y después no va a pasar nada? Es decir, eso nos quita poder a los ciudadanos. Eso nos quita poder porque además, pues, digamos, los legisladores o los municipios no van a rendir cuentas a la ciudadanía, sino a sus partidos. Claro. Y ahí es donde señalo que además propicia la simulación, porque a lo mejor no se van a reelegir para el mismo cargo, pero se van a ir a otro cargo similar, que es el Ujú. chapulineo que vemos. ¿Cuántos legisladores vemos que llevan años siendo legisladores y saltan de la Cámara de Diputados a la No, de bueno, senadores, hay muchos, del ¿no? Senado al Congreso local y así están constantemente, lo cual pues realmente lo que evita es una rendición de cuentas, pero ellos siguen en el cargo y pueden no hacer nada, pueden no entregar ningún tipo de resultado positivo, pero seguirán en el cargo porque a quien le deben
es a las cúpulas partidistas, a las dirigencias partidistas, a quien ejerce el control sobre las candidaturas y no se deben a la ciudadanía. Y creo que lo que la reelección buscaba es eso, que este tipo de cargos públicos se deban a la ciudadanía y sea la ciudadanía la que los evalúe y defina si tiene, mediante el voto, si es positivo que sigan en el cargo o no. El otro punto importante de este anuncio que hizo la presidenta fue el que tiene que ver con el nepotismo, pero igual, una reforma muy acotada que, según lo que hoy comentó la presidenta Claudia Sheinbaum, pues va encaminada a evitar que una persona que hoy ostente un cargo público prácticamente herede, ¿no?, dicho cargo, ojo, de elección popular. Esto pues eso no es un combate al nepotismo, porque el nepotismo tiene muchas caras y muchas modalidades, y lo hemos visto y lo vemos todos los días. Desde luego, Primitivo. Aquí lo primero que hay que decir es que esta figura del nepotismo se ha vuelto algo mucho más de dientes para afuera, es decir, mucho más objeto de discurso que de realidad, ¿no? Se ha hablado de combatir el nepotismo, se ha hablado en la reforma judicial, se ha hablado en el sistema democrático electoral, en el sistema partidista, pero realmente es pura simulación nuevamente. Porque si bien es cierto que hay una realidad en el que en algunos lugares se han llevado a cabo esta práctica que quien ocupa el cargo de elección popular, particularmente presidencias municipales o incluso gubernaturas, busca que su pareja, su cónyuge, ocupe ese cargo en el siguiente periodo o que incluso lo hagan sus hijos, sus hijas o algún pariente cercano, y eso es lo que busca evitar. Pero nuevamente, también lo que vemos es que no es una reforma que de fondo ataque este tema. ¿Por qué? Porque al final se va a prestar para pura simulación. Lo que van a hacer, a lo mejor no van a ocupar el mismo cargo, pero sí van a ocupar otro cargo de elección popular. Porque, repito, si estos temas queremos que se acaben, lo que tienen que atacarse es una reforma de fondo al sistema de partidos políticos, a la democracia interna de partidos políticos y a la manera en la que se definen las candidaturas en los partidos políticos, que es de una forma cupular, de una forma totalmente controlada, que es para los cuates, para las cuotas, y eso no se está atacando. Entonces, pues a lo mejor ya no podremos ver que el presidente municipal o la presidenta municipal es sustituido por su pareja, por su cónyuge, por su hijo, pero sí vamos a ver que alguno de estas personas cercanas va a ser ahora diputado local, diputado federal o va a tener un cargo de elección popular. Lo que se está premiando son las lealtades, la institucionalidad partidista, el alinearse con la dirigencia del partido, y eso es lo que se debería de atacar en una verdadera reforma que busque transformar la manera en la que se hacen los procesos de selección de los cargos de elección popular. Oye, bueno, uno de los argumentos para avalar la elección de jueces, magistrados y ministros es que el Poder Judicial está infestado de nepotismo, ¿no? Esa es una de las bases de la reforma al Poder Judicial. En muchos sentidos, lo que propone la presidenta no tocaría al Poder Judicial, ¿no? Porque vamos, hay que ir más allá, no solamente a los cargos de elección popular, hay que ir a la estructura completa de los organismos del Estado. Claro, insisto, por eso es que señalo que es pura simulación, porque vemos cómo el nepotismo, a ver, hay que diferenciarlo. Una cosa es que haya cierta estructura en el gobierno, en el poder judicial, en la vida política, en la cual los hijos siguen la carrera de los padres, como ocurre en muchos lugares. El papá es médico y los hijos quieren ser médicos, el papá es abogado y los hijos quieren ser abogados, digamos, eso es algo que se ve normal, pero otra cosa, el nepotismo, es que hay acceso a esos cargos, no en virtud de las capacidades propias, sino de las relaciones familiares, de los vínculos familiares. Y creo que si bien en México en toda la vida hemos visto nepotismo, hemos visto la preferencia hacia los cargos de los familiares, pocas veces se ha visto como ahora. Las familias Batres, las familias Alcalde, las familias Yunes,
las familias que han ocupado y siguen ocupando múltiples cargos dentro del servicio público, y no necesariamente es por sus méritos o por sus capacidades, sino es por su cercanía con el poder y nuevamente por estas lealtades con el poder. Muy bien, pues te agradezco mucho, Arturo, que nos tomes la llamada y seguiremos en contacto, si nos permites. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.